Buenos días para todos los amigos y hermanos que en esta hora se conectan nuevamente con nosotros. Desde la Misión Cristiana Sendas de Vida les enviamos un saludo, muchas bendiciones y también para darles las gracias por permitirnos entrar allí, a sus hogares, a su dispositivo, a su corazón. Gracias por compartirlo, por suscribirse si aún no lo ha hecho y también por darle un like. Esto hará que el reino de los cielos avance con poder sin parar. Usamos estos medios que son de bendición para poder llegar a aquellos que aún no conocen al Señor y para los hermanos para que sean fortalecidos en el poder de la fuerza de nuestro Señor. Quiero que me acompañen allí al libro de Romanos 10 del 11 al 15. Son poquitos versículos, no es mucho. Pero son muy buenos, muy dicientes. Dice, porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo que es Señor de todos rico, es para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Es una pregunta. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de lo que es bueno. Lo que escuchamos afecta lo que sabemos. Lo que sabemos influye en lo que creemos y lo que creemos impacta en lo que hacemos. Por eso es tan importante escuchar la verdad de Dios. O escuchamos la verdad de Dios o escuchamos la mentira del mundo y la mentira del enemigo. Entonces, por eso es tan importante lo que hablé al comienzo. Me gustaría repetirlo. Lo que escuchamos afecta a lo que sabemos. Lo que sabemos influye en lo que creemos y lo que creemos impacta en lo que hacemos. Esto es. Entonces, escuchar la verdad de Dios es tan importante. O sea, es muy importante escuchar la verdad de Dios. Así que la fe viene como el resultado de oír el mensaje de Cristo, como dice el versículo 17. No lo leímos, pero dice que nosotros debemos ser oidores. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe, ¿por dónde viene? Porque escuchamos la palabra de Dios, no la mentira del enemigo ni la mentira del mundo. A lo largo del Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan vemos a Jesús invitando a sus seguidores. Él siempre los invitó: ven y sígueme, ven y sígueme, ven y sígueme. Vamos a encontrar esa frase en los evangelios. Entonces vemos cómo los invitaba a seguir y qué les decía a sus seguidores: que vengan y vean, que vayan y prediquen, y a que escuchen y entiendan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Dice aquí el versículo que leímos ahora. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien predique? ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Así que escrito está, no lo digo yo, escrito está, dice aquí en la palabra: qué hermosos son los pies de los que anuncian la buena noticia. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Para comprender esto, realmente nosotros debemos ver primeramente las malas noticias. Y la mala noticia es que hemos arruinado todo por causa del pecado. Todo ha sido arruinado por causa del pecado, como leímos ahorita, los versículos que leímos. Por causa del pecado. ¿Qué pasa con el pecado? Nos separa de Dios. Nos separa de un Dios santo, de un Dios bueno, de un Dios misericordioso. Pero la buena noticia es que Dios nos ama tanto, que ha abierto un camino para nosotros, para aquellos que no le conocen aún. Ya los que caminamos ese camino, ya vamos caminando y recorriendo de la mano de nuestro Dios. Nos ha abierto un camino. A mí ya me lo abrió y yo camino por ese camino. Estoy hablando a aquellos que aún no caminan por ese camino. ¿Y qué? ¿Cuál es ese camino? Que se hizo hombre, que pagó el precio más alto al morir
como un criminal siendo inocente, porque Él no cometió ningún pecado. Era inocente cuando fue a la cruz y venció la muerte cuando resucitó y nos ha concedido el derecho de pertenecer a Él. Esa es la buena noticia, ese es el camino que abrió. Así que yo siempre invito a apartar un momento, a orar, a meditar, a escuchar. Si quiere volverlo a escuchar, repítelo hasta que se haga parte de su vida. Y aparte ese momento para agradecer a Dios por el regalo de su palabra, que es la Biblia. Así que no se enoje, no se moleste cuando un predicador le hable a través de la palabra. No se moleste si alguna persona sencilla se acerca a decirle: Dios te ama, mira, conozca la salvación. No se moleste, no se enoje, que esa es la buena noticia. Es la palabra de Dios. Y por esa oportunidad de recibir sus buenas noticias, de que darle gracias. Por ahí gente que insulta al que le habla el Señor, los amenazan. Hoy en día se ha levantado una cosa terrible contra alguien que va a predicar. No lo haga, porque no está yendo contra esa persona, está yendo contra Dios, contra su palabra, contra su amor. Y toda cosa nosotros tenemos que darle cuenta un día a Dios. Entonces, démosle gracias a Dios por esa oportunidad de recibir su buena noticia. ¿Para qué es esa buena noticia? Para que fortalezca nuestra fe. Para eso es esa buena noticia. Y que podamos nosotros no solamente recibir esa fe, sino compartir esas buenas nuevas con otras personas. Que Dios les bendiga y vamos a orar. Padre, yo te doy muchas gracias porque tu palabra es de bendición para nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que el gran pecado de la humanidad es el pecado, Señor. Y ese pecado de la incredulidad los lleva, Señor amado, a rechazar tu palabra, a rechazar tu voz, a rechazar aún a los que le invitan a caminar por ese camino, Padre. Te doy gracias, Señor amado, porque ese es el pecado y tú quieres romper todo esto. Aquí, como dice Romanos 19, 10, en todo Romanos nos habla de esto, Padre. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que realmente cómo predicarán si no fueran enviados, Señor, y cómo creerán de quien nunca han oído, Señor, y cómo oirán sin haber quien les predique, Señor. Así que Dios, Señor, tu palabra dice, está escrito, que son hermosos los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, Señor. Ese evangelio que tú nos has llamado a vivir y a caminar en él y a llevar a otros a ese camino, Señor. Gracias, Señor amado. Te bendecimos porque el deseo de tu corazón es que cada persona haga la paz contigo, Señor, que tengan paz contigo, Señor. Te bendecimos, Señor. Te damos tantas gracias porque todo fue hecho posible por ti, Cristo Jesús. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.